Muy bien, vamos a continuar con Telediario Federal, vamos a abrir un nuevo segmento y en este caso para hablar de pandemias. Sí, de todos los tiempos. Epidemias o pandemias, de situaciones que nos han aquejado justamente de todos los tiempos a nuestro país, porque muchos decimos, esto no pasó nunca. Sí, o por lo menos nosotros no lo vivimos. Para nosotros, exactamente, para nuestro periodo no ha pasado nunca. Pero a lo largo de los años de la historia hubo indudablemente situaciones de pandemia. Sí, epidemias letales, con muchísimos muertos en diferentes lugares. Por eso, para eso vamos a apelar a alguien que sabe, alguien que conoce de historia, y es Alicia Suárez, historiadora y docente de esta materia. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están ustedes? Bien, Alicia, qué bueno muchas lo que dijeron de que no es algo nuevo esto que está pasando ahora. Exactamente, porque todos lo tomamos como diciendo, bueno, esto no pasó nunca pasó. En realidad, con distintas situaciones y en distintos contextos, pero las pandemias han estado a lo largo de la humanidad, ¿o no, Alicia? Sí, tenemos, pero muchas. Y muchas enfermedades a lo largo de la historia, desde Grecia o más, incluso más atrás, en adelante, han cambiado y han irrumpido, así como lo que nos pasa ahora, y han modificado muchas cosas, ¿sí? Tenemos muchísimos ejemplos de cambios rotundos que se dieron a partir de diferentes epidemias o pandemias o la aparición de estas enfermedades. Alicia, discúlpame, cuando decís cambios, ¿es cambios de qué? ¿De modo de accionar de la población? Entre ellas, varias de esos aspectos cambian. Por ejemplo, generalmente son las enfermedades en general dinamizadores de políticas. Te obligan a actuar, te obligan a hacer algo. Capaz que vos no lo venías haciendo, pero lo que pasa es que abre el campo y te empieza a mostrar, por ejemplo, problemas sanitarios, estructuras que no estaban, fallas, no tenés respuesta, y más cuando no lo desconoces. Entonces es como activa un montón de aspectos y permite estudiar un montón de variables en las sociedades, incluso la participación de la comunidad, como vemos ahora, de pedirnos que nos quedemos en casa, en la solución de esas epidemias. Es como que es un campo muy rico de estudio que te muestra la sociedad así, de una. Claro, en un cambio tan grande para la sociedad. Alicia, ¿nos podés contar cuáles fueron algunas las más importantes? Porque, como vos dijiste, fueron muchísimas las epidemias y pandemias que hubo, pero a ver, ¿cuáles fueron, así que quedaron ya en la historia? Bueno, empiezo hice un recorridito rápido y fui a tres importantes. Hay una que se da en Grecia, que tiene que ver en el contexto de una guerra, de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, en donde esa no se sabe ni siquiera cuál fue. Pero los documentos históricos hablan de que incluso el general griego Pericles perdió sus 2 hijos con esa epidemia y cambió el derrotero de la guerra. Después de esa guerra, Grecia empieza a perder poder en todo lo que es esa parte de Europa. Después, si pensamos en otra, ya en el siglo, después de Cristo, tenemos que hablar de la peste negra, claramente, de la Edad Media, que es una de las más mortíferas, que termina con más de la mitad de la población europea. Es una peste, en realidad es la peste bubónica, porque es la peste que transmitían las ratas. Lo que tiene te muestra es cómo se mueven las enfermedades y cómo el comercio, las vías de comunicación son la forma en que se transmiten y se trasladan por el resto del espacio. Y esa fue como que la que creó todo lo que nosotros conocemos de miedos, terrores, porque era muy desconocido. Pensemos que en esos momentos, incluso hasta el siglo XIX, el médico no era el personaje que atendía las enfermedades como lo conocemos nosotros, sino que era uno más. También estaba mucho el desconocimiento, estaba mucho la tradición de creer, de las creencias religiosas. Bueno, en la Edad Media es muy importante eso. Se consideró que fue un castigo de Dios. Imagínate, vos lees los textos y los documentos y era como que Dios nos castigó por cómo estamos viviendo, por esto. Se consideraba así. Y fue un parteaguas.
Y si vamos en Argentina, ya nos tenemos que mover al 19 y tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en Buenos Aires con la fiebre amarilla. Claro. Esa es un parteaguas, sin dudas, porque obliga, por ejemplo, a crear otro cementerio. Imagínate la cantidad de muertos. Se empieza a mover la sociedad y el pueblo de Buenos Aires a las zonas altas de la ciudad. ¿Sí? Ahí nace Barrio Norte, todas las cuestiones se mueven a buscar otra salida. Y el tema de las cuarentenas también es algo que empieza... Histórico, porque es la primera salida que encuentran para tratar de parar algo que no conocen. Y bueno, en Río Cuarto hay mucho sobre eso que está muy bueno. Alicia, ¿y cuál fue la epidemia o pandemia, no sé cómo habrá sido el caso, anterior al coronavirus? Fue la H1, la gripe del 2009. La gripe A. Que justamente estaba leyendo unos textos que empezaron, cuando salió la gripe A, empezaron a mirar la gripe española de 1919 y empezaron a estudiar qué es lo que había pasado con esa gripe española, que era muy similar a la del 2009, y empiezan a decir, mira, justo no habíamos mirado esto y pasó la del 2009 con un montón de desconocimiento y demás. Y aparte lo que tienen estas nuevas pandemias de nuestro siglo, del 21, es la movilidad, la facilidad con que se mueven por el sistema de comunicación, transporte aéreo. Hay una globalización también absolutamente total, ¿no? No queda encerrado en un espacio, sino que se mueve mucho. Y yo te diría, yo te agrego, no tiene que ver con el modo de cómo se esparce el virus, porque no lo hace, pero sí en cuanto a las conductas sociales, el tema de las redes sociales. Hoy por hoy tenemos una pandemia, pandemia con redes sociales, que la peste negra ni la fiebre amarilla la tenían, ¿no? No, pero sí teníamos la participación de los vecinos. Nosotros cuando estudiamos en Río Cuarto, por ejemplo, uno va al archivo y encuentra joyitas, en donde, por ejemplo, en Río Cuarto hubo dos grandes epidemias en el 1868, que es el cólera, ¿no? El cólera. Y después empiezan a haber esas amenazas, cuando aparece la fiebre amarilla en Buenos Aires, imagínate, un poblado como el nuestro, ¿y qué es lo que empieza a pasar? Los vecinos empiezan a denunciar condiciones sanitarias e higiénicas de tales espacios. Y por ejemplo, a fines del 19 hubo en Rosario, especialmente en Buenos Aires, peste bubónica. A Río Cuarto no llega. ¿Por qué? Porque debido a la actuación de uno de nuestros médicos más conocidos, que es el doctor Alonso, ya se había armado toda una estructura para defender a la ciudad. Sin embargo, uno va y ve cómo los intendentes le pedían a los diferentes gobiernos de la nación, de Rosario, especificaciones. A ver, mándame información para ver qué puedo hacer yo. Y los vecinos formaban comisiones higiénicas, por ejemplo, para revisar la ciudad. A ver, bueno, acá hay tal cosa, acá la otra, y mandaban notas. Esas notas son geniales. Me imagino. Porque, sí, bueno, después empiezan con la sífilis, con otras enfermedades que empiezan a aparecer y son muy visibilizadoras de las condiciones sociales, de los prejuicios. Pero lo que tienen también las epidemias, que es algo que también leí hace un tiempo en una nota, bueno, ahora por todos lados, por los diarios, es que, como esta, no hay clases sociales. No, es verdad. Te puede agarrar a mí, a vos, al que vive en otro... Obviamente que las condiciones en las que uno se atiende, en las que uno tiene unas condiciones mejores de alimentación y demás, pueden ayudar en el desarrollo de la enfermedad, pero que te va a agarrar y te podés contagiar, te hace, diríamos, no mira clase social. Eso es lo que tienen también las enfermedades. Alicia, bueno, incluso ayer incluso el presidente en algún momento lo menciona en su mensaje, y ya se ha mencionado en otras oportunidades. Dice, esto es como una guerra, ¿no? La situación, digo, por lo que vive la ciudadanía.
¿Son parecidos los accionares? ¿Cómo después hay que salir de esta situación? ¿Cómo se sale de una pandemia? ¿Cómo se sale de la peste negra? ¿Cómo se fue saliendo de la fiebre amarilla? Bueno, para eso justamente los estudiamos, para ver qué se hizo y qué podemos hacer y qué se puede mejorar, ¿no? Y más, nosotros de la historia lo que tratamos de también de siempre ver que no es una situación muy diferente a la que vivieron nuestros hombres y otras mujeres en otros tiempos, y ver qué se hicieron. Bueno, lo que se empezó a hacer, claramente, lo primero es el aislamiento, y empiezan a lo que visibiliza también es la cuestión de la política sanitaria, en la política de salud, la política científica, de empezar a buscar desde vacunas, empezar a investigar hasta establecer hospitales, lugares de aislamiento. Lo que vemos que empezó a hacer ahora, bueno, se empezó a hacer siempre cuando aparece algo como esto desconocido. Eso durante. Y después ya quedan empiezan a funcionar y quedan, por ejemplo, nuestro primer hospital, que es donde está el centro de salud actual, nace a partir de estas epidemias de cólera que se daban en la región y que Río Cuarto era el único lugar donde se podían venir a atender, si no te tenías que ir a Córdoba, y venía, pero tenemos los registros de San Luis, Mendoza, y se venían y se atendían, y empieza a funcionar antes incluso de su inauguración por las enfermedades. Entonces, es como que establece parámetros a seguir. Y bueno, cómo salieron a lo largo del mundo, y investigando, apareciendo siempre algún medicamento, alguna vacuna, y siempre con la actuación del Estado. Claro. Siempre. No hay forma de que... Por supuesto. De que puedas salir de una situación así sin alguien que tome decisiones. Y algo que, por ejemplo, nosotros vemos cuando estudiamos, así empezamos a estudiar desde las provincias, porque si no siempre estudiamos desde Buenos Aires, es como, por ejemplo, las provincias tienen una importancia muy en las decisiones de lo que va pasando. En Córdoba tenemos una ley de denuncia de enfermedades e infectos contagiosas a fines del siglo XIX, creo 1880 y algo, no recuerdo bien en la fecha, pero es una ley que establece la provincia que dice, bueno, si usted conoce que alguien tiene una enfermedad e infecto contagiosa, lo debe denunciar para la protección colectiva. Esas ideas eran geniales y son muy previas a que aparezcan, por ejemplo, en Buenos Aires. Claro. Y hay como, tiene que ver también la universidad, la facultad, los médicos que fueron empezando a llegar y que impusieron su conocimiento, porque hasta que los médicos empezaron a convencer a la población de que ellos sabían, fue todo un tema, y de que eran los que debían ocuparse de estos temas. Alicia, ¿y fueron epidemias que duraron mucho tiempo? Y nosotros nos desesperamos ya por este tiempo. Nosotros queremos ya mañana salirle casa. Claro. Lo que la realidad es que perduran sus efectos, tardan un tiempo en recomponerse, no solamente la salud, ni hablar la cuestión social, la cuestión económica. Sí, lleva un tiempo en el que uno empieza a vivir de nuevo y rearmarse. Yo estoy pensando en nosotros en la educación. Yo soy docente de dos escuelas en Río Cuarto. Tenemos un montón de actividades, estamos en contacto con los chicos, pero cuando volvamos vamos a tener que retomar, vamos a tener que buscar formas, y estamos buscando nuevas formas de dar clases. Exactamente. Hasta conocerte con los chicos de nuevo, imagínate. ¿No? Claro, exactamente. Ni hablar de que con algunos recién habíamos empezado y, por ejemplo, tenés que pensar en actividades para ellos sin haberlos conocido del todo. Claro. Entonces no sabe, me parece que esto que le estoy mandando, no sé si lo va a entender. Es como, te replantea un montón de cosas. Yo te digo esto que es micro, pero imagínate en otros ámbitos. Trasladado al país entero. La peste negra, la fiebre amarilla, el cólera, el cólera, la gripe española. La gripe española es
causa más muertes que la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, termina la Primera Guerra en 1918 y ahí nomás llega la española, que incluso llega a nuestros espacios. Sí. A cuarto no tanto. Vos sabés que en los diarios cuando buscamos hay como menciones, como que sí, nos estamos preparando, pero no hay demasiado. No ha tenido un impacto importante. Claro, eso te iba a decir, Alicia. A nivel argentino es muy importante. Toda esta que estábamos mencionando tienen una gran cantidad de muertes, ¿no? Obviamente por un sistema de salud distinto, diferente, pero es decir, una cantidad de muertes impresionante para la humanidad. El coronavirus se va a estudiar y va a quedar en los libros de historia, ¿no, Alicia? Tal cual. Sí, yo les mandé una de las actividades que les mandé a mis alumnos fue eso, de decir, ¿cómo contarías en 10 años la historia del coronavirus? Y bueno, he tenido respuestas de todo, pero bueno, la idea era mostrarles que lo que estamos pasando es algo de la historia, que nos tenemos que sentir parte de la historia, que es justamente lo que cuesta más, sentirse uno, ay, no estoy hablando de algo que pasó hace tiempo y no tiene que ver conmigo, y lo vamos a escribir y lo vamos a tener que mirar, o sea, y ahora nosotros, por ejemplo, vamos a ser testigos de eso, algo que no nos acordábamos o anoche, no sé, una de mis amigas hablaba de una de estas últimas, de la gripe o algo, y decía, oye, no tuvimos clase, no se acuerdan. Yo de verdad ni me acordaba. Y se acordaba de eso y digo, bueno, va a pasar. Cuando empecemos a escribir, la cuestión es que, lo genial, que vamos a tener tanto material, porque ahora las redes nos permiten, va a ser muy bueno escribir sobre eso. Es más, ya tendríamos que empezar a pensar en la parte colectiva, esa parte que ustedes hablaron de las redes, las comunicaciones de WhatsApp, todo cómo uno se arma toda una historia de eso, es una buena forma de mirar la comunicación, las relaciones sociales, lo colectivo, sí, lo que estamos tratando es de hacer una respuesta más colectiva. Claro. Es cierto, una vez que termine todo esto, va a haber mucho trabajo para hacer también para los historiadores, investigadores y todos. Alicia, fue un gusto escucharte, igualmente. Gracias por todo lo que nos contaste, era importante también. Ver que no éramos los únicos y no es lo que nosotros... No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que nos pasa. No es la primera vez. Se sobrevive, pero es difícil. Es una cuestión compleja y que habilita que actuemos, que participemos, que bueno, ahora nos piden que nos quedemos, bueno, quedémonos en casa, pero también todas las cuestiones del contexto socioeconómico son muy importantes para ver el después también, porque no va a ser fácil si uno empieza a mirar, no va a ser fácil en cuanto a pérdida de vida y en cuanto a estructura social, económica, y nosotros estábamos en una situación bastante complicada. Seguramente. Que también es para tener en cuenta. Alicia, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo. No, gracias a ustedes. Chao. Un gusto. Chao, chao.